Cuando la nueva directora llegó al hospital, su primera decisión fue mejorar la imagen del personal. Y entre sus primeras víctimas estuvo ella, Ángela, la enfermera de guardia nocturna que todos veían, pero nadie miraba de verdad. Una imagen saludable transmite confianza, dijo la directora en una junta. Y aunque no lo dijo con nombres, todos entendieron que se refería a ella. Ángela lo supo también, no porque se lo dijeran, sino porque dejaron de invitarla a reuniones, porque sus turnos más duros eran asignados sin preguntar, y porque los internos comenzaron a llamarla la gorda de urgencias a sus espaldas. Pero ella no decía nada. Se ponía su cofia, acomodaba su estetoscopio, y salía al pasillo como si llevara una armadura invisible. Lo que nadie sabía era que Ángela no solo trabajaba ahí, también vivía ahí. Dormía en una colchoneta vieja al fondo de la bodega de suministros. Después de que el desalojo la dejara sin casa, y la ciudad entera le cerrara las puertas por no cumplir con el perfil para rentar. Aún así, Ángela seguía llegando temprano, cuidando pacientes que ni la reconocían, y anotando a mano cada anomalía que detectaba durante sus rondas. Lo hacía por vocación, pero también por algo más profundo. Una promesa que había hecho años atrás, a su hermana menor, la única que la había amado sin condiciones, y que murió por una negligencia hospitalaria que nadie quiso reconocer. Esa noche, como cada madrugada, Ángela estaba en su ronda silenciosa cuando notó algo extraño en la sala de neonatología. Una máquina de oxígeno con lecturas inestables, una alarma que no sonó, y una hoja de control firmada por alguien que no había estado en turno. Anotó todo, lo reportó, y se lo entregó en mano al jefe médico. Pero no hubo respuesta, solo una mirada incómoda, y el cambio inmediato de sus horarios. La quisieron silenciar, pero esa no fue la primera vez. Lo que nadie imaginaba era que Ángela estaba guardando cada error, cada omisión, cada riesgo, y lo anotaba todo en una libreta azul, escondida dentro de una caja de cartón. Encima de ella, una etiqueta: cuando la verdad sea necesaria, abranla. Y esa verdad iba a estallar más pronto de lo que todos pensaban. La noche del viernes el hospital colapsó. Un accidente múltiple en carretera, 4 ambulancias, 14 heridos, 3 niños, un político, todo al mismo tiempo. Y con la mitad del personal fuera por una cena de gala organizada por la nueva directora para tomarse fotos con el secretario de salud. Ángela estaba sola en urgencias, con un camillero dormido en recepción, y un residente de primer año que no sabía diferenciar entre una vía central y una sutura. Pero no dudó. Tomó los guantes, desinfectó camillas, y se convirtió en todo a la vez: enfermera, doctora, limpiadora, soporte emocional y logística. Uno por uno estabilizó a los pacientes, registró sus signos, acomodó vendajes, y habló con 2 madres desesperadas que no encontraban a sus hijos. Uno de los niños entró en paro, y Ángela lo resucitó con una técnica que había aprendido en un curso nocturno que pagó con los turnos extras que nadie quería tomar. El residente no entendía cómo lo había hecho, ni por qué la gente comenzaba a calmarse con solo verla. ¿Quién eres tú?, le preguntó con incredulidad. Ángela no respondió, solo siguió trabajando. Al amanecer, los pasillos aún olían a sangre, sudor y cloro, pero todos estaban vivos. El político herido, aún con cuello ortopédico, pidió hablar con la enfermera que salvó el caos, y cuando le dijeron que era ella, levantó una ceja. ¿Ella? Fue el mismo tono que tantas veces había escuchado, como si su apariencia invalidara todo lo que hacía. La directora volvió esa misma mañana, furiosa, porque la gala se había quedado sin ambulancias, y la foto oficial con el secretario no salió como ella quería. Entró gritando nombres, y cuando vio a Ángela al frente del reporte post-emergencia, lanzó una frase que todos recordarían. ¿Qué hace ella aquí? No es parte del equipo administrativo. Silencio absoluto, hasta que el residente, con voz temblorosa, se atrevió. Sin ella, se nos morían todos. La directora lo ignoró. Pidió revisar los registros, pero Ángela ya se había ido. Se marchó sin decir palabra. Volvió a su rincón en la bodega y tomó su libreta azul. La abrazó y la deslizó dentro de un sobre. Esa noche, la dejó en recepción, anónima, con una sola frase escrita en la portada. Hay cosas que se curan con medicina, otras con verdad. Lo que esa libreta contenía era suficiente para cambiar todo el sistema. Pero no fue eso lo que sorprendió a todos.
Fue la nota escondida entre las páginas. Una hoja vieja, manchada de café, y escrita con letra infantil. Promete que harás justicia por mí. Siempre estaré contigo. Te quiero, hermanita. El sobre no tardó en llegar a la oficina del director médico. Lo abrió sin emoción, pensando que sería otra queja de rutina. Pero al leer las primeras líneas, se le heló la sangre. La libreta azul contenía registros detallados de errores médicos, negligencias encubiertas y desvíos de insumos en el hospital durante los últimos 3 años. Cada hoja escrita con precisión. Fechas, nombres, turnos. Y lo más desconcertante, pruebas impresas, fotos y capturas de pantalla. La enfermera que todos subestimaban. Había documentado lo que nadie se atrevía a denunciar. El director médico la mandó llamar. Pero Ángela no estaba. Fue el residente quien se atrevió a decir. Ella nunca ha estado en nómina. Nunca la aceptaron en el registro oficial de personal. Entonces, ¿quién la contrató? Nadie supo qué responder. Y entonces alguien recordó la historia. Una enfermera suplente que había pedido trabajo hace años. Y que, tras una entrevista malintencionada donde se burlaron de su físico, fue rechazada. Pero que seguía apareciendo en los turnos más difíciles. Siempre callada. Siempre eficiente. Como si no esperara nada a cambio. La enfermera fantasma, la llamaban algunos. Pero, ¿por qué seguir viniendo?, preguntó un jefe de área. Porque ella no vino por el sueldo, dijo una señora de intendencia. Vino por su hermana. Y por fin, alguien se atrevió a preguntar qué significaba la nota de la libreta. La historia que nadie conocía. El pasado que Ángela había enterrado entre turnos y silencio. Su hermana menor, Clara, había muerto años atrás. En ese mismo hospital, por una mala práctica que se ocultó con rapidez. Una estudiante de enfermería de 21 años, a quien una jefa había mandado a aplicar una dosis sin supervisión. Una jefa que hoy era la actual directora. Ángela había visto todo, y había decidido quedarse, no para vengarse, sino para asegurarse de que no le pasara a nadie más. Cuando el político herido leyó la historia, la compartió con su equipo, y sin consultarlo, publicó un extracto en redes sociales. La historia se hizo viral en 1 hora. La enfermera invisible que salvó a todos. La historia real que te hará llorar. Nadie creía en ella, hasta que se supo quién era. Pero Ángela no estaba para leer nada de eso. Estaba sentada frente a una tumba sencilla, con una flor en la mano, y una libreta menos, hasta que un auto negro se detuvo detrás de ella. Bajó la ventana, y una mujer llorando le dijo: «Mi hijo está vivo por ti. Gracias». Era la empresaria del escándalo, una de las madres de los niños del accidente. Se bajó, y sin decir más, se arrodilló, y la abrazó. «¿Qué necesitas? Te doy lo que sea». Ángela solo dijo una frase: «Solo necesito que me dejen seguir haciendo lo que sé hacer, cuidar». El hospital despertó distinto al día siguiente. Por primera vez, no por una emergencia médica, sino por una emergencia de conciencia. La publicación del político se había vuelto una bomba mediática. Programas matutinos, noticieros, influencers de salud, periodistas independientes. Todos querían saber quién era la enfermera fantasma. ¿Por qué nadie la conocía oficialmente si había salvado tantas vidas? La directora, acorralada, intentó negar todo. Aseguró que se trataba de una historia manipulada para ganar likes. Pero lo que no esperaba era que una de sus propias asistentes filtrara un audio. En la grabación se le escuchaba burlándose de Ángela. «Con esa cara y ese cuerpo, ni para recibir pacientes sirve. Solo estorba. No la quiero ver en el área de urgencias». La frase se repitió millones de veces. Y con eso, su reinado se derrumbó en cuestión de horas. Los pacientes comenzaron a preguntar por Ángela. Las madres a las que ella había abrazado pedían su regreso. Los médicos jóvenes, antes indiferentes, empezaron a revisar sus propios registros con más responsabilidad. La Junta Médica organizó una reunión de emergencia, y el director general del hospital, quien nunca había oído su nombre antes, se paró frente a todos con la libreta azul en las manos. «Esta mujer hizo más por este hospital que cualquiera de nosotros sentados aquí». Y entonces lo propuso: un reconocimiento oficial, un puesto de planta, y algo que nadie esperaba: poner su nombre a la nueva sala de urgencias. Pero para que eso sucediera, necesitaban encontrarla. Ángela había desaparecido. Dejó su uniforme colgado, y una carta escrita a mano en su antiguo rincón de la bodega. «Gracias por ver lo que nadie quiso ver.
Pero yo no quiero una placa, ni un aplauso. Solo quiero saber que alguien más va a mirar con amor lo que se intenta esconder con indiferencia. Hay muchos como yo. Escójanlos. Abrácenlos. Denles una oportunidad antes de que sea tarde. La carta se volvió viral también. Y por primera vez, los comentarios en redes no hablaban de su cuerpo, su peso o su aspecto, sino de su capacidad, su valor y su corazón. Una enfermera la reconoció en la central de autobuses. Iba con una maleta pequeña y una sonrisa serena. Iba rumbo a otro hospital. Uno rural, sin recursos, donde nadie quería trabajar. ¿Por qué te vas?, le preguntaron. Porque donde nadie quiere estar, es donde más falta hace el amor. 6 meses después, en un pequeño hospital de provincia, una mujer con bata sin nombre, con el cabello recogido y una sonrisa cálida, recorría pasillos olvidados con una libreta nueva en las manos. Era Ángela, ahora en un lugar donde nadie sabía de su historia, ni de su libreta azul, ni de la nota de su hermana, ni de los escándalos virales. Solo sabían que, desde que ella llegó, los pacientes mejoraban más rápido, el personal discutía menos, y los familiares salían con los ojos menos tristes. La directora anterior había renunciado. El hospital capitalino había cambiado de administración, y un nuevo programa nacional proponía dar plazas permanentes a personal que hubiera probado su compromiso en zonas marginadas. Una de las fundadoras del programa era la empresaria que había abrazado a Ángela frente a la tumba. Ahora lideraba una iniciativa de salud humana y ética, con el nombre de su hijo como símbolo. Y el primer caso que presentaron fue el de Ángela, con un video recopilando testimonios de quienes estuvieron en la emergencia aquella noche. El niño que volvió a correr, el residente que hoy era médico titular, el político que se convirtió en vocero de hospitales olvidados. Pero cuando fueron a buscarla para entregarle el reconocimiento, ya no estaba. La directora del hospital rural dijo con una sonrisa: se fue cuando todo empezó a estar bien. Dejó una nota. La nota decía: ya no hace falta mi libreta aquí. Me voy a escribir otras historias donde también nadie cree que algo bueno pueda pasar. Pero no era todo. Al reverso, había algo más. Una fotografía, antigua, de 2 niñas con batas médicas de juguete, abrazadas, y al fondo, una frase escrita con crayón: juntas vamos a sanar el mundo. Esa imagen dio la vuelta al país. Y hoy, en cada aula de enfermería, en cada hospital que se transforma, en cada programa que combate el clasismo y la gordofobia en salud, se escucha su historia, no como un caso aislado, sino como el recordatorio más profundo de lo que realmente cura. No el físico, no la apariencia, sino el amor incondicional a los demás, incluso cuando nadie te mira, y aunque su paradero sigue siendo desconocido. En los pasillos de cada urgencia, siempre hay alguien que jura haberla visto de reojo, con una bata sin nombre y una libreta nueva en la mano,